Cordial saludo, apreciados estudiantes de la comunidad académica Educación Virtual. Bienvenidos a este nuevo espacio de formación. En este momento vamos a hablar del comportamiento, la comunicación, la motivación y la cultura organizacional. Comencemos. Esta clase la vamos a dividir en varios subtemas. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia del comportamiento organizacional y luego vamos a definir algunos elementos como son los fundamentos del comportamiento organizacional, la motivación en el entorno laboral, las dinámicas de grupo y trabajo en equipo y el liderazgo y su impacto en la cultura organizacional. El comportamiento organizacional es un campo de estudio que examina básicamente cómo los individuos y grupos interactúan dentro de una organización. Comprender este tema es fundamental no solo para los estudiantes de las ciencias administrativas, sino para todos los empleados independientemente de su nivel jerárquico. En un entorno laboral cada vez más dinámico y diverso, el conocimiento del comportamiento organizacional permite a los empleados reconocer y valorar las diferencias individuales, mejorar la comunicación y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo. De hecho, hay estudios que han demostrado que las organizaciones que invierten en el desarrollo del comportamiento organizacional tienden a tener un clima laboral más positivo, lo que se traduce en mayor satisfacción y productividad. Además, el entendimiento de cómo se forman las dinámicas de grupo y cómo influyen en la toma de decisiones es crucial para cualquier empleado. Desde un asistente administrativo hasta un gerente, todos, óigase bien, todos pueden beneficiarse al ser conscientes de cómo sus acciones y actitudes impactan en el equipo y en los resultados generales de la organización. En este sentido, el comportamiento organizacional no solo promueve el crecimiento profesional individual, sino que también contribuye al éxito colectivo. Vamos a hablar de algunos enfoques del comportamiento organizacional. En primer lugar, tenemos el enfoque psicológico que se centra en el comportamiento individual y los procesos mentales que influyen en las actitudes, motivaciones y percepciones de los empleados. Por ejemplo, se estudia cómo la motivación intrínseca o extrínseca afecta el desempeño laboral. Cuando hablamos de motivación intrínseca, son las razones personales por las que usted hace algo, sin importar si tiene o no una remuneración o un beneficio que tenga de afuera. Es porque usted lo quiere hacer. Por ejemplo, cuando se lee un estudiante un libro sin que se lo esté pidiendo ningún profesor. Tiene una motivación intrínseca porque le gusta, por ejemplo, las novelas de Agatha Christie o las novelas de Gabriel García Márquez, y nadie se lo está pidiendo. Y la motivación extrínseca es la que viene de afuera, es decir, la que requiere que a mí me den algo para que yo realice determinada actividad. Como ejemplo del enfoque psicológico tenemos la teoría de la motivación de Abraham Maslow. La teoría de la motivación de Abraham Maslow nos dice que las personas tienen una escala de necesidades. En primer lugar, las necesidades básicas o necesidades fisiológicas, pero que una vez están satisfechas, es decir, tenemos alimentación, vestido, una vivienda digna, cómo hacer nuestras necesidades fisiológicas, entonces aparecen otro tipo de necesidades que se llaman las necesidades psicológicas, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de pertenencia a un grupo, es decir, de tener amigos, la necesidad de logro, de que cuando yo me enfoco en una meta la logro cumplir. Imagina, como ejemplo, una empresa que implementa un programa de reconocimiento
para sus empleados. Según la teoría de Maslow, las necesidades humanas pues obedecen a la jerarquía que ya expliqué y al reconocer y recompensar a los empleados, la empresa satisface una necesidad que es la necesidad de reconocimiento del empleado y por ende va a tener un rendimiento más alto. Como segundo enfoque tenemos el enfoque sociológico, que examina las interacciones sociales dentro de un grupo y cómo éstas afectan la dinámica del equipo. Esto incluye aspectos como el liderazgo, la comunicación y las relaciones interpersonales. Tenemos como ejemplo un equipo de ventas que se reúne semanalmente para discutir estrategias y resultados. Durante estas reuniones, los miembros del equipo comparten información y se apoyan mutuamente, lo que fomenta un sentido de pertenencia y colaboración. Si uno de los miembros enfrenta un desafío, el grupo trabaja en conjunto para encontrar soluciones, lo que refleja la importancia de las relaciones interpersonales en el rendimiento del equipo. Luego tenemos el enfoque antropológico, que básicamente considera la cultura organizacional y los valores, creencias y prácticas compartidas y además identifica cómo influyen estos valores, estas creencias y estas prácticas en el comportamiento de los empleados. Este enfoque ayuda a entender las diferencias culturales en las organizaciones globales, es decir, cómo logran interactuar personas de un equipo de trabajo que está en Japón con personas de un equipo de trabajo que está, por ejemplo, en la costa caribe colombiana. Tenemos como ejemplo una empresa global como Google que promueve una cultura organizacional abierta e inclusiva, es decir, entre sus empleados hay una gran diversidad cultural y esa diversidad se celebra y se traduce en prácticas como el trabajo flexible, trabajo colaborativo. Esto no solo mejora la satisfacción laboral, sino que también fomenta la innovación y permite que diferentes perspectivas, diferentes formas de ver la vida se integren en un proceso creativo. Estos ejemplos ilustran cómo cada enfoque del comportamiento organizacional ofrece una perspectiva única sobre las dinámicas dentro de las organizaciones y cómo éstas pueden ser gestionadas para mejorar el rendimiento general de la compañía. Vamos a ver algunos ejemplos generales del comportamiento organizacional. En primer lugar, tenemos el trabajo en equipo, la forma en que los miembros de un equipo colaboran para alcanzar un objetivo común es un claro ejemplo de comportamiento organizacional. La cohesión del grupo puede influir significativamente en el éxito del proyecto. Tenemos como segundo ejemplo la comunicación organizacional, que es la manera en que se transmite la información y las instrucciones dentro de una organización. Esto afecta tanto la moral como la eficiencia. Una comunicación clara, por ejemplo, puede prevenir muchos malos entendidos y mejorar las relaciones entre las personas, que es lo que llamamos el clima laboral. Como tercer ejemplo, tenemos la resistencia al cambio. Cuando una organización implementa cambios significativos como reestructuraciones o la implementación de nuevas tecnologías, es común que estas reestructuraciones afecten a algunos empleados y estos por ende muestran resistencia. ¿Por qué? Porque implica que van a tener que cambiar su rutina de trabajo, que van a tener que hacer otras cosas y esto refleja cómo los comportamientos individuales a veces son influenciados por factores emocionales y psicológicos. Vamos a hablar un poco de la historia del comportamiento organizacional. Vamos a decir que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dos ingenieros, uno de ellos Frederick Taylor, introdujo la teoría de la administración científica, enfocándose en aumentar la productividad a través del estudio sistemático del trabajo. Asimismo, posteriormente, en el año 1930 y 1940, Elton Mayo realizó unos experimentos que se denominaron experimentos de Hawthorne, que básicamente pusieron el énfasis en la importancia de las buenas relaciones humanas
y el bienestar emocional de los trabajadores dentro de una empresa. Luego se generaron otros desarrollos teóricos que a lo largo del tiempo han aportado diversos enfoques sobre la motivación, el liderazgo y sobre la cultura organizacional. Estas teorías han enriquecido la comprensión de lo que hoy en día llamamos comportamiento organizacional. Vamos a hablar, continuando con este tema, de la motivación en el entorno laboral. ¿Por qué es importante la motivación en el entorno laboral? La motivación es un factor clave que influye en el comportamiento y el desempeño de los empleados en cualquier tipo de organización. Comprender cómo funciona la motivación no solo es crucial para los líderes y gerentes, sino que también es esencial para cada miembro de la organización, independientemente de su cargo o nivel jerárquico. La motivación impacta directamente en la productividad de la empresa, en la satisfacción laboral y en el compromiso de los empleados, lo que a su vez afecta el éxito general de la organización. Un ambiente laboral donde se promueve la motivación puede generar un círculo virtuoso. Empleados motivados que tienden a ser más productivos, creativos, proactivos. Proactivo significa que yo hago algo sin que me lo estén pidiendo, lo que contribuye a alcanzar los objetivos de la organización. Además, un equipo motivado es menos propenso a experimentar altos niveles de rotación de personal, lo que representa un ahorro significativo en costos, en reclutamiento y en capacitación de personal. Es importante entender los diferentes enfoques sobre la motivación. Esto permite a los líderes adaptar sus estrategias y permite que también se satisfagan mejor las necesidades específicas de sus equipos de trabajo. Desde la implementación de programas de reconocimiento hasta la creación de un ambiente que fomente la autonomía y el desarrollo personal, cada acción puede contribuir a mejorar la cultura y el trabajo en equipo para unos rendimientos positivos dentro de la empresa. En definitiva, es importante abordar el tema de la motivación. No solo es algo relevante para quienes ocupan un cargo directivo, sino que también le permite a cada empleado ser consciente de su propia motivación, de por qué él está dispuesto a hacer las cosas y cómo su trabajo contribuye al bienestar de todo el equipo. Aquí vamos a hablar ya de los enfoques de la motivación laboral. Vamos a hablar inicialmente el enfoque en las necesidades. Como ya se dijo, está basado en una teoría, en la teoría de Abraham Maslow, en donde dice que en una empresa, un empleado puede empezar sintiéndose inseguro acerca de su trabajo y buscando la estabilidad. Pero una vez que está estable en su puesto, ya no le basta con esa estabilidad, sino que además quiere más para sentirse motivado. Por ejemplo, quiere ser reconocido por su desempeño. Entonces ya quiere que cuando hace las cosas bien, pues por lo menos establezca una cartelera con el empleado del mes, qué sé yo. Y además que cada vez se lo esté motivando de una manera diferente. Tenemos otro enfoque denominado enfoque en el refuerzo. Esta teoría del refuerzo es de un autor de apellido Skinner. Supongan que un gerente decide implementar un sistema de bonificación para cumplir objetivos trimestrales. Cada vez que un equipo alcanza sus metas, reciben una bonificación económica o días libres. Este refuerzo positivo incentiva a los empleados a esforzarse más, pero también tiene la desventaja de que cuando se quitan las bonificaciones, porque es una motivación extrínseca, es decir, algo que viene de afuera, y yo lo hago cuando me bonifican, y cuando no me bonifican, pues no lo hago. Mientras que el enfoque en las necesidades de Maslow está basado en lo que yo internamente como persona
estoy dispuesto a hacer según mis motivaciones personales. Tenemos otro enfoque que es el enfoque cognitivo, que está basado en la teoría de la expectativa. Imagínate, por ejemplo, un empleado que tiene la opción de trabajar en un proyecto especial que podría llevarlo a un ascenso en su puesto de trabajo. Si percibe que el esfuerzo que invierte en el proyecto realmente le traerá un beneficio como, por ejemplo, avanzar en su carrera profesional, estará más motivado para esforzarse al máximo en este proyecto. Tenemos otro enfoque que se llama el enfoque humanista, basado en una teoría que se llama la teoría de la autodeterminación. Supongamos, por ejemplo, que una empresa permite a sus empleados elegir proyectos en los que quieran trabajar, fomentando la autonomía. Por ejemplo, si un empleado tiene pasión por la sostenibilidad, puede elegir liderar una iniciativa ecológica dentro de la organización. Esto no solo aumenta su motivación personal, sino que también su compromiso con los objetivos de la empresa. Tenemos otro enfoque que se llama el enfoque social, que está basado en una teoría que se llama teoría del aprendizaje social. Por ejemplo, un empleado nuevo observa cómo sus colegas más experimentados manejan situaciones desafiantes y buscan soluciones creativas. Al empleado ver el éxito y el reconocimiento que reciben estos empleados, se siente motivado a imitar esos comportamientos y a colaborar más con su equipo aprendiendo de los demás. Digamos que el aprendizaje social es cuando yo aprendo por imitación, por lo que veo. Este enfoque genera ejemplos de muchos comportamientos cotidianos en los cuales nosotros lo que hacemos es aprender de los demás. Vamos a hablar un poco de las consecuencias de la desmotivación en el entorno laboral. La primera consecuencia, digamos que es la más elemental, es el bajo rendimiento, la baja productividad. Empleados desmotivados tienden a tener un menor rendimiento en sus tareas, lo que resulta en una disminución de la calidad de su trabajo y en el menor cumplimiento de los plazos. Luego tenemos unas consecuencias en el clima laboral. Por ejemplo, conflictos internos. Cuando hay desmotivación, pues eso puede generar tensiones entre compañeros, lo que puede resultar en conflictos y en un ambiente pues laboral hostil. Tenemos luego, digamos que esto también es elemental, consecuencias económicas, como la pérdida de clientes. Un servicio al cliente deficiente debido a la falta de motivación, pues puede llevar a la pérdida de clientes y por ende, pues afecta a los ingresos de la empresa. O también puede aumentar los costos por rotación de personal porque las empresas todo el tiempo tienen que despedir y contratar nuevo personal, lo tienen que volver a capacitar y eso genera costos y genera pues tiempo. También consecuencias en la innovación, algo que se llama el estancamiento creativo, la desmotivación puede llevar a una falta de creatividad e innovación, ya que los empleados no se sienten inspirados para promover nuevas ideas o mejoras, así como también pues se genera una resistencia al cambio, porque los empleados desmotivados son más propensos a resistirse a los cambios dentro de la empresa o a nuevas iniciativas, lo que puede dificultar el crecimiento de la empresa. Otra consecuencia pues es la mala imagen corporativa, donde tenemos una reputación dañada, porque un entorno laboral negativo pues afecta la imagen pública de la empresa, los empleados comienzan a hablar mal de la empresa en la que trabajan, comienzan a tratar mal a los clientes y pues digamos que eso es una cadena y es un círculo vicioso que afecta mucho la imagen corporativa. También puede haber desinterés por parte del mercado laboral, es decir, las personas no están dispuestas a trabajar en esa empresa y por ende a la empresa le puede costar muchísimo atraer nuevos talentos para que trabajen en ella. Vamos a hablar de las dinámicas de grupo y trabajo en equipo. ¿Qué es una dinámica de grupo? La dinámica de grupo son
simplemente las formas en las que las personas interactúan y se relacionan entre sí cuando trabajan juntas. Esto incluye la forma de comunicarse, la forma de tomar decisiones, la forma de apoyarse mutuamente entre los empleados de la empresa. Digamos que en un ambiente laboral estas interacciones pueden afectar mucho el éxito de los equipos. Vamos a establecer, por ejemplo, una diferencia entre dos términos que a veces usamos de manera indistinta y resulta que pensamos que son lo mismo y no son lo mismo. ¿Qué es un grupo? Un grupo es un conjunto de personas que están juntas, pero no necesariamente tienen un objetivo común. Por ejemplo, los empleados que están en la cafetería tomando tinto, ¿sí? Están ahí juntas, compartiendo, pero no están trabajando en un mismo proyecto, por lo menos no en ese momento. Mientras que un equipo es un grupo de personas que están trabajando juntas hacia un objetivo específico. Por ejemplo, un equipo de ventas que entre todos tienen la meta de aumentar las ventas en un 20% para el próximo semestre. Voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, unos empleados que están en una sala de descanso y están hablando sobre los temas del fin de semana, mientras que un equipo son un grupo de personas, de ingenieros que están trabajando juntos para desarrollar un nuevo programa de computadora y una nueva aplicación. Y digamos que en ese equipo hay un programador, hay un diseñador, hay un técnico en sistemas que es el que está armando los equipos. Entonces, en ese orden de ideas, en el equipo se identifican diferentes roles, pero cada uno contribuye al logro de un objetivo común. ¿Cuáles son las técnicas para fomentar el trabajo en equipo? Primero, los juegos de rol. Es decir, hacer simulaciones donde los miembros asuman diferentes papeles o diferentes funciones y esto ayuda a entender las diferentes perspectivas. Es decir, hoy voy a hacer lo que tú haces para entender cómo te sientes y para lograr comprender la importancia de tu trabajo. Eso, por ejemplo, es importante dentro de una empresa. Reuniones informales, que las personas tengan encuentros casuales como almuerzos, cenas, espacios de compartir dentro o fuera de la empresa donde puedan fortalecer esas relaciones y esa unión. Definir claramente los objetivos, es decir, asegurarse que todos sepan cuál es el resultado que quieren lograr como equipo. Eso es muy importante y cómo cada uno puede contribuir al logro de ese resultado. Un objetivo es eso, es un resultado deseado. Reconocimiento y celebración, celebrar los logros del equipo, ya sean grandes o pequeños, para mantener alta la motivación. La mentoría entre miembros. ¿Qué es la mentoría? La mentoría es como tener un guía o un amigo experimentado que te ayude a aprender y crecer en tu trabajo o en tu vida personal. Es alguien dentro de la empresa que te apoya porque sabe que tú no tienes de pronto toda la experiencia o toda la experticia o todo el conocimiento que se requiere y ese compañero te apoya y te ayuda a salir adelante en tu trabajo y a tener un mejor desempeño. Importante dentro de las empresas. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que eres nuevo en una empresa de mercadeo y tu mentor lleva años trabajando en esa empresa y ha tenido mucho éxito en su carrera. Esta persona se ofrece a ayudarte a entender cómo funcionan las cosas en la empresa, qué habilidades son importantes, ¿sí? Por ejemplo, un día te sientes muy nervioso en una de las presentaciones y tu mentor te ofrece practicar juntos la presentación que tienes que hacer a los clientes, te da consejos, te ayuda. Digamos que esa es la mentoría. Rotación de roles, tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de los juegos de rol. Rotar al personal entre los diferentes cargos para que aprendan por un lado las diferentes funciones y por otro lado tengan los diferentes enfoques
de los diferentes cargos al momento de realizar su labor. Actividades creativas, realizar ejercicios donde los miembros puedan proponer ideas innovadoras o resolver problemas juntos. Establecimiento de normas claras, crear reglas de convivencia claras para que no haya malos entendidos. Feedback regular. ¿Qué es eso de feedback? Feedback es la retroalimentación, es decir, que cuando yo hago algo, la otra persona me diga cómo lo hice, si lo estoy haciendo bien, si voy bien. Y se puede hacer en sesiones de grupo donde tus compañeros, por supuesto, de manera respetuosa, te digan qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Espacios colaborativos, diseñar, digamos, un lugar de trabajo que fomente la interacción y la colaboración. Esto no solamente tiene que ver con la parte física del diseño de la oficina, que por ejemplo sean en mesa redonda o cosas como esas, sino que también plataformas tecnológicas que fomenten el trabajo en equipo, como es el caso, por ejemplo, de los documentos colaborativos, carpetas en la nube, chats internos, bueno, en fin. Vamos a hablar de el liderazgo y la cultura organizacional. Lo primero que vamos a decir es que un líder es, digamos, una persona que tiene la capacidad de influir, de motivar y de guiar a un grupo hacia el logro de los objetivos comunes. Un buen líder no solo dirige, sino que también inspira confianza y fomenta un ambiente positivo para el trabajo en equipo. ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que existe? Existe el liderazgo formal, que es una persona que tiene el cargo directivo y tiene personas a su cargo dentro de la empresa, es el gerente y tiene un cargo que le permite tomar decisiones y dar órdenes, ¿sí? Por ejemplo, el director de marketing que le da órdenes y toma decisiones sobre un equipo de ventas, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos el líder informal, que es un empleado de la empresa que no tiene un cargo directivo, no tiene personas a cargo, pero por sus características personales, por el tiempo que lleva en la empresa, por sus conocimientos, por la forma en que se expresa y la energía que transmite, digamos que las otras personas lo siguen. Por ejemplo, un empleado veterano que es consultado por sus compañeros sobre cómo resolver un problema. Digamos que es el líder informal, relacionándolo con el concepto que digamos hace rato de mentoría, puede ser un buen mentor, ¿no? Líder carismático, es una persona que inspira y atrae a otros por su personalidad y crea una conexión emocional fuerte. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo? Tenemos entonces, por ejemplo, un líder autocrático, es una persona que toma decisiones por sí solo, o sea, de manera unilateral, y lo que espera es que los demás le obedezcan. Digamos que es un estilo de liderazgo que es muy efectivo cuando hay una situación crítica que requiere una decisión rápida. Por ejemplo, un jefe que decide los cambios necesarios sin consultar al equipo durante una crisis. El líder democrático es aquel que involucra al equipo en la toma de decisiones, fomentando la participación y el compromiso, somete a votación, por ejemplo, un gerente que organiza reuniones para discutir nuevas ideas y decisiones con todos los miembros de un equipo. Y luego tenemos el liderazgo participativo, es muy similar al democrático, pero hay una diferencia, no se someten las decisiones a votación. El líder participativo escucha a sus colaboradores, pero él solito toma la decisión, pero después de escuchar, a diferencia del líder autocrático que no escucha a nadie, sino que toma la decisión. Y además, el líder participativo promueve un enfoque más fuerte en la colaboración entre los miembros del equipo. Escucha las opiniones, pero además promueve el diálogo no solamente con él, sino entre los compañeros. Por ejemplo, un líder que asigna tareas específicas basadas en habilidades individuales de cada miembro, promoviendo la colaboración. Luego tenemos el líder liberal, también se llama laissez-faire por el término en francés dejar hacer. Digamos que es un líder que otorga mucha libertad a los miembros de su equipo para tomar decisiones y que actúen por su cuenta.
Funciona bien cuando los equipos están muy capacitados y las personas tienen un gran conocimiento. Por ejemplo, en el caso de un hospital, el líder, que sería el director del hospital, nunca va a influir sobre cómo un médico va a tratar a su paciente, puesto que se supone que los médicos y los especialistas son eso, especialistas en su labor. Entonces pues él los deja que ellos tomen sus decisiones. Digamos que cada situación y cada tipo de organización requiere un estilo de liderazgo diferente. Esto es importante. No hay un estilo mejor que otro, dependiendo del tipo de organización y del tipo de decisión es que yo requiero o aplico un estilo de liderazgo. Las decisiones autocráticas son rápidas, son económicas. Las decisiones participativas o democráticas son costosas. Las decisiones liberales son cuando los equipos están muy capacitados y para decisiones muy rutinarias de la empresa que no requieren ningún tipo de intervención por parte del líder. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional se refiere al conjunto de valores, creencias, comportamientos y normas que comparten los miembros de la organización. Digamos, es lo que define la forma como se hacen las cosas dentro de la empresa. En una cultura fuerte, por ejemplo, los valores y creencias están muy bien definidos y son compartidos por todos los empleados. Esto lleva a un alto nivel de compromiso y a que todos los empleados estén de acuerdo y estén trabajando de manera alineada con los resultados que desean obtener como equipo. Eso es muy importante. Por ejemplo, en una empresa tecnológica donde todos comparten la innovación como valor central, fomentando un ambiente creativo. Mientras que en una cultura débil, los valores no están claros, no son compartidos por todos, entonces digamos que cada uno hace lo que quiere y no hay nada que los una, no hay nada en común, ¿sí? No hay hábitos, no hay creencias que sean comunes a todos los empleados de la empresa. Por ejemplo, una compañía donde diferentes departamentos, cada uno tiene sus prioridades, inclusive las prioridades de cada departamento son contradictorias entre sí. Ventas le interesa entregarle rápido los pedidos al cliente, vender más, mientras que a producción, por ejemplo, le interesa tomarse su tiempo, hacer un producto que sea de calidad, a finanzas le interesan las utilidades, mientras que a mercadeo le interesa, por ejemplo, invertir más en publicidad. Entonces, digamos que ahí hay un contrapunteo y eso puede generar desunión dentro de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de cultura? En la cultura fuerte, por ejemplo, se presenta una mayor cohesión, un compromiso y un sentido de pertenencia a la empresa, pero también se tiene la desventaja de que puede volverse rígida e intolerante al cambio. Entonces, para un líder es difícil implementar cambios porque los hábitos ya están muy arraigados y las personas no están dispuestas a cambiar su rutina de trabajo, a tener otras funciones o a asumir otros roles. Asimismo, en la cultura débil, por ejemplo, se tiene la ventaja de la flexibilidad para adaptarse a los cambios, porque no hay hábitos que estén arraigados, sino que las personas pueden fácilmente moldear su conducta. Pero asimismo, hay poca unión entre los empleados. Digamos que ¿cuál es la influencia del liderazgo en la cultura organizacional? El liderazgo tiene un impacto directo en la cultura organizacional. Un líder que promueve valores positivos como la transparencia, el respeto y la colaboración ayudará a crear una cultura fuerte basada en esos principios. Por otro lado, si el líder actúa de manera contradictoria o negativa, por ejemplo, siendo autocrático, sin una justificación clara, digamos que eso puede dañar la cultura organizacional de la empresa e introducir confusión y desconfianza entre los diferentes empleados. Por ejemplo, si un gerente promueve abiertamente la innovación, pero digamos castiga a los empleados que fallan en un proyecto creativo, las personas le van a tener miedo a proponer ideas
miedo a intentar las cosas y entonces en últimas eso de que promover la innovación se vuelve simplemente una frase de cajón, pero realmente no se traduce en la realidad. Si yo soy un líder que dice que promueve la innovación, es porque estoy dispuesto a asumir riesgos, a escuchar las ideas de mis colaboradores, a permitirles que lo intenten y que se equivoquen para aprender del error. Pero si por el contrario los castigo, pues entonces voy a cometer un error. Apreciados estudiantes de la comunidad académica de educación virtual, espero que este espacio de formación haya sido satisfactorio para ustedes y los invito a darle like a este video, a suscribirse a mi canal, a activar las notificaciones para que puedan acceder a mejores contenidos. Gracias.